Buenos días, profesor César Toiquín. Soy Adrián Enrique Elguín Figueroa del 11º grado A y en esta oportunidad expondré acerca de mi trabajo final de matemática para el día del logro. Bueno, para este trabajo he elegido el tema del teorema de Pitágoras. Bien, para empezar con la exposición veremos una pequeña reseña histórica y posteriormente una línea del tiempo. El teorema de Pitágoras fue conocido por primera vez en la antigua Babilonia y Egipto, comienzos del año 1900 a.C. La relación fue demostrada en una tabla de Babilonia de 4000 años, ahora conocida como Plimpton 322. Sin embargo, la relación no fue divulgada hasta que Pitágoras la enunció explícitamente. A continuación procederemos a ver la línea del tiempo. Bien, ya aquí tenemos la línea del tiempo sobre el teorema de Pitágoras que nos dice una vista histórica de la creación del ahora llamado teorema de Pitágoras. El año 580 a.C. nace Pitágoras de Samos, filósofo y matemático. El siglo VI a.C. se crea la escuela pitagórica fundada por Pitágoras de Samos. Se descubre que en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En el año 500 a.C., el descubrimiento del teorema de Pitágoras. Pero se dice que los primeros en descubrir el teorema fueron los chinos, babilonios y egipcios mucho antes que Pitágoras, solo que ellos no lo oficializaron. En el siglo XXIV a.C., los egipcios construyen las pirámides de Kefren, formando un triángulo. Esta pirámide contó con proporciones de 3, 4, 5. Del 500 al 300 a.C., Chou Pei, matemático chino, en su obra Matemática, hace aparecer por primera vez la primera demostración del teorema de Pitágoras, como se puede apreciar en la figura de arriba en las esquinas. En el año 300 a.C., Euclides demuestra por primera vez el teorema de forma geométrica, dando así a conocer que el teorema puede aplicarse en distintos temas de la matemática. Para el siglo XII, Bhaskara, matemático y astrónomo indio, construye una demostración. Para el siglo XIV, en Mesopotamia se encuentra una lista de ternas pitagóricas. Para el siglo XIII, Fibonacci encuentra la forma de generar todas las ternas pitagóricas posibles. Y finalmente, en el año 1927, E.S. Loomis, matemático estadounidense, catalogó 367 pruebas de diferentes en un libro, The Pythagorean Proposition. Bien, una vez visto el mapa, continuaremos con la exposición. Bien, ahora veremos el mapa mental que nos dice, en el siguiente mapa se expondrán los principales elementos del teorema de Pitágoras, dónde se aplica y su función. Aquí tenemos el link del mapa y procederemos a verlo. Bien, ya aquí tenemos el mapa sobre el teorema de Pitágoras y empezaremos explicando su uso para hallar la hipotenusa, el cateto 1, A y el cateto 2, B. Hipotenusa sería hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Cateto 1 sería cateto 1 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto 2 al cuadrado. Y cateto 2 sería cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Bien, recordemos que este teorema solo se puede aplicar en triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tengan un solo lado recto. En la fórmula general sería suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, como se apreciaría en la fórmula de abajo a la izquierda. Los lados ubicados en el triángulo, cateto 1, A, cateto 2, B, y la hipotenusa sería H o puede ser C. Bien, una vez explicado el mapa, continuaré con mi exposición. Bien, ya terminado la explicación del mapa, veremos la resolución de un problema del tema. El planteamiento del problema nos dice, una escalera de 20 diámetros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dice de 15 diámetros de la pared. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Bien, resolución de un problema del tema. Resolución de problema. Aquí tenemos la escalera apoyada en la pared, 20 diámetros de altura, altura desconocida de la punta, y distancia de la escalera a la pared, 15 diámetros. Bien, altura al cuadrado sería igual a cateto 1 más cateto 2. Recordemos que aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras porque hay un triángulo rectángulo con un solo lado recto. Aquí sería h al cuadrado es igual a 20 al cuadrado más 15 al cuadrado, lo que nos vendría a dar h al cuadrado es igual a 625, que simplemente se pasaría la potencia a radicación y nos daría que h es igual a 625 al cuadrado, a raíz de 625, lo que h vale 25, lo que significa que se apoya a 25 diámetros de altura en la pared la punta de la escalera. Continuando con la exposición,
hablaremos de la aplicación del teorema de Pitágoras en la vida práctica, en arquitectura y construcción. Dados dos líneas rectas, el teorema de Pitágoras permite calcular la longitud de la diagonal que las conecta. Esto se usa con frecuencia en proyectos de construcción. Por ejemplo, supongamos que estás construyendo un tejado inclinado, como se ve en la figura. Si conoces la altura del tejado y la longitud que debe cubrir, puedes usar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud diagonal de la pendiente del tejado. Puedes usar esta información para cortar vigas del tamaño adecuado para soportar el techo o calcular el área del techo que necesitarías para las tejas. Como siguiente aplicación tendremos la disposición de ángulos cuadrados. También se usa en la construcción para asegurarse de que los edificios sean cuadrados, como se ve en la figura 1. Un triángulo cuyas longitudes laterales corresponden con el teorema de Pitágoras, como un triángulo de 3, 4, 5, siempre será un triángulo rectángulo. Por cierto, a todo triángulo con estas medidas se le llama triángulo mágico desde la antigüedad. Y el triángulo mágico vendría a ser el que está abajo, como en la segunda figura. Al colocar una base o construir una esquina cuadrada entre dos paredes, los trabajadores de la construcción establecerán un triángulo a partir de tres cuerdas que correspondan con estas longitudes. Si las longitudes de las cuerdas se midieron correctamente, la esquina opuesta a la hipotenusa del triángulo será un ángulo recto, que es lo que necesitamos para tener un triángulo rectángulo. Por lo que los constructores sabrán que están construyendo sus paredes o cimientos en líneas correctas. Como tercera aplicación en la vida práctica tenemos en la navegación, tanto marítima como aérea. El teorema de Pitágoras es útil para la navegación bidimensional. Puede usarse para encontrar la distancia más corta. Por ejemplo, si estás en el mar y navegas hacia un punto a 300 kilómetros al norte y 400 kilómetros al oeste, puedes usar el teorema de Pitágoras para encontrar la distancia desde tu barco hasta ese punto y calcular cuántos grados al oeste del norte necesitas seguir para llegar a este punto. Las distancias al norte y al oeste serán las dos patas del triángulo, y la línea más corta que las conecte será la diagonal. Se puede usar los mismos principios para la navegación aérea, como mencioné anteriormente. Por ejemplo, un avión puede usar su altura sobre el suelo y su distancia desde el aeropuerto del destino para encontrar el lugar correcto para comenzar un descenso a este aeropuerto. Como cuarta aplicación tenemos en la topografía. La topografía es la técnica que consiste en describir y representar en un plano la superficie o el relieve de un terreno. Debido a que el terreno es a menudo irregular, los topógrafos deben encontrar formas de tomar medidas de distancia de manera sistemática, y el teorema de Pitágoras les permite calcular la inclinación de las laderas de las colinas o montañas. Un topógrafo mira a través de un telescopio, teodolito, hacia un palo de medición, piquetes, a una distancia fija, de modo que la línea de medición del telescopio y el palo de medición forman un ángulo recto. Como el topógrafo conoce tanto la altura del palo de medición como la distancia horizontal del palo desde el telescopio, puede utilizar el teorema de Pitágoras para calcular la longitud de la pendiente que cubre esa distancia y a partir de esa longitud determinar la inclinación, como se puede apreciar en las imágenes. Bien, a continuación tenemos la construcción de material didáctico para la exposición, que vendría a ser el que se ve en la figura, y los materiales para construirlo fueron 3 jabas de madera, semillas de maíz, pintura, silicona, un pequeño serrucho y trozos de cartón de 40 por 20 centímetros con hojas Bond. Bueno, lo que quiere representar aquí este material es cómo se forma un rectángulo, perdón, y cómo el maíz desplazado puede hacer que por el peso la figura forme esta forma o obtenga esta forma. Como siguiente subtema tenemos las conclusiones. Como se pudo apreciar en esta infografía, el teorema de Pitágoras obtuvo su trascendencia mediante los muchos años que pasaron donde fue evolucionando y mejorando conforme a los múltiples aportes y libros que se elaboraron al respecto para darlo a conocer y explicarlo mejor. Igualmente vemos que cumple un rol importante en muchos aspectos de la vida real, tales como se explicó en la topografía, navegación, arquitectura, etc. Muy aparte de eso, el teorema de Pitágoras puede emplearse en la resolución de múltiples ejercicios en diversos temas matemáticos, facilitando así el desarrollo y hallazgo de muchos problemas que a la hora de resolverlos pueden parecernos complejos. Y ya para finalizar, las recomendaciones. A pesar de que hoy en día hay avances tecnológicos muy altos, aún es necesario utilizar cálculos y funciones que, a pesar de que fueron creados hace muchísimos años, siguen siendo útiles para resolver problemas de la vida cotidiana. Es por eso que recomiendo la práctica de esta teoría en múltiples problemas matemáticos que requieren que sea empleado para facilitar su resolución y así podrán mejorar su capacidad de resolución de ejercicios. Esto podría servirles en una futura carrera o profesión que desean elegir, facilitando el cálculo de problemas que tengan que resolver.
Aquí se presenta la bibliografía de la cual saqué mi información y utilicé, y esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención.